La radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Paola Herrera. Sigue la W. 1:20 p.m. Nos vamos con esta gran iniciativa. Colombia arranca seguro. Nos falta cultura ciudadana a la hora de enfrentar el coronavirus. Vamos a ir con varios invitados, pero antes, Paola, le tengo noticia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Usted sabe que la de los mercados. La de los mercados. Mercados que tenían sobreprecios hasta del 30%. 30%. Pero bueno, ¿usted sabía que la Unidad de Gestión del Riesgo desde el año pasado viene desarrollando un proyecto para la recuperación de la zona del litoral costero de Cartagena? Sí. El contrato, o digamos el proceso de contratación, ha estado rodeado de ciertas polémicas, incluso algunas divulgadas aquí en la W. Recuerdo que en el pasado mes de febrero denunciamos que había falta de transparencia en el proceso y que además estaban ocultando un documento que apareció cuando la denuncia se hizo aquí en la W. Que no estaba publicado en la plataforma del SECOP este proceso de contratación. Es correcto. Pues bueno, desde la Contraloría están con la lupa puesta sobre ese proceso. Son por encimita 160.000 millones de pesos. 160.000 millones de pesos los que están ahí en juego. Pues resulta que dentro de los proponentes apareció Mota Engil. ¿Se acuerda el de los Mota colegios? Engil? El de los colegios, correcto. Pues la Contraloría se pilló que dentro de los proponentes aparece esa firma y entonces le envía una comunicación al doctor Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, y le dice: ¡ojo, doctor González! En virtud de las facultades de especial seguimiento que le asisten a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se tiene conocimiento de la presentación de propuestas por parte de entidades que eventualmente no garantizarían condiciones de idoneidad y que podrían afectar el desarrollo del objeto contractual, como quiera que se podrían identificar riesgos asociados a los intereses patrimoniales de naturaleza pública en el desarrollo del convenio tal. Y por eso se pone a consideración del señor Eduardo José González para que se adelante una evaluación rigurosa respecto a la calidad e idoneidad de los proponentes para garantizar el cumplimiento del objeto contractual. Mota Engil, en problemas por la construcción de colegios que no se llevaron a cabo en varios lugares de Colombia, pues quiere llevarse este contrato de la Unidad de Gestión del Riesgo, sobre el cual ya habíamos llamado la atención aquí en la W. El llamado a atención lo firma Luis Carlos Pineda, Contralor Delegado para la Participación Ciudadana, y pues ojalá lo tengan en cuenta en la Unidad de Gestión del Riesgo. Y bueno, y ojalá pronto tengamos también respuesta del temita de los mercados. Pero muy grave eso que usted está diciendo, Juan Pablo, y por eso es que es importante también el tema del control preventivo por parte de la Contraloría, del que ya puede hacer uso, porque pues cómo es posible. Para nadie es un secreto, y menos, me imagino yo, para las entidades gubernamentales, quién es Mota Engil o Mota Engil. Es una firma que dejó tirado un contrato para mejorar la infraestructura educativa en Colombia, y cómo así que lo dejan presentarse, y si la Contraloría no alerta, entonces ¿se pueden ganar este contrato? Lo que dice la Contraloría es, ojo, verifiquen bien quiénes son los proponentes. Pero bueno, Paola, vámonos con la cultura ciudadana. Cuando vemos fiestas de 500 personas, cuando vemos reuniones en el marco del Día del Padre, cuando contamos la historia de personas que están pagando hasta 500.000 pesos o más para movilizarse por las carreteras de Colombia para garantizar que engrasen al policía, queda demostrado que falta cultura ciudadana para enfrentar la pandemia. O el día sin IVA. Ah, bueno, Andrea, el día sin IVA, que fue otro dolor de cabeza. El mensaje de la Andy es: mejoremos en eso, hagamos un esfuerzo de cultura ciudadana, ¿no? Sí, a través de una campaña, Juan Pablo, que se llama Colombia Arranca Seguro, que básicamente lo que busca es hacer como pedagogía y hacer un llamado a todos los actores de la sociedad, porque esto no es solamente de los ciudadanos, esto también, como decíamos anteriormente, es de las autoridades, porque por ejemplo en el caso de los sobornos, pues son los policías los que los están pidiendo, las empresas también, y por supuesto pues toda la ciudadanía. Necesitamos cambiar de comportamiento, Juan Pablo, para enfrentar esta crisis, y a eso es lo que le está apostando entonces la Andy con esta campaña que se llama Colombia Arranca Seguro. Bueno, tenemos varios invitados para este
este tema, permítame, Paola, saludar primero a Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, el gremio que reúne a los empresarios en el país. Doctor Bruce, bienvenido a Sigue la W, gracias por acompañarnos. Y Colombia arranca seguro. Nos estamos dando cuenta que hay que volver a la educación ciudadana, hay que volver a la cultura ciudadana ante una situación como esta, porque estamos fallando. Tiene que prender el micrófono, doctor Bruce. Activemos el micrófono y conversamos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahora sí, cuéntenos en qué estamos fallando. ¿Estamos patinando con esto de la cultura ciudadana? No, tiene problemas. No, estamos teniendo ahí un inconveniente con la comunicación. Yo creo que él nos oye, pero nosotros no lo oímos. Vamos a mirar qué está pasando. Pero mientras tanto, Paola, ¿quién más tenemos con nosotros para dialogar sobre este asunto de la cultura ciudadana y Colombia arranca seguro? Pues vea, Juan Pablo, las personas también tienen que cambiar de comportamiento, pero ¿cómo hacerlo? Por esto se lo queremos preguntar a Néstor Dionisio. Él es coach y psicólogo y él pues nos va a ayudar a aclarar el panorama de cómo entonces nosotros como personas podemos aumentar nuestra cultura ciudadana o comportarnos mejor durante esta pandemia. Don Néstor, o psicólogo, doctor Néstor, bienvenido a Sigue la W. Tampoco tiene sonido. No, yo creo que hay un problema con la conexión. No, Ahí está. Eso, Ahí sí, perfecto. Bueno, Hola. muy buenas para todos. Muy amable por la invitación, Paola, Juan Pablo, Andrea, Carlos Contreras, muy queridos. Pues este es un tema que decir cambiar de comportamiento cuando las personas se han visto en situ con comportamientos que ni ellos sabían que iban a tener. Que íbamos a tener, porque el mundo se sumergió en una crisis total, donde nos cogió cuando vamos en una carrera a una velocidad pura, doblamos la esquina, nos estrellamos contra un muro y ahí quedamos quietos todos sin saber para dónde íbamos ni para dónde vamos. Tan es así que los mismos gobernantes no saben en este momento qué hacer o no hay unas medidas exactas. El ser humano es muy complejo y dentro de su complejidad, pues todo lo que hagamos en beneficio de él. Felicito a la Andy, al doctor Bruch por hacer esto, por liderar estos proyectos, a la W por invitarnos a este panel y desde la instancia de la psicología y el coaching decirles que los elementos están todos dados, pero habida cuenta la complejidad del ser humano, que el mismo ser humano no sabe cómo va a actuar o cómo actúa. Muchas veces quiero decir amor y digo odio. Muchas veces voy a plantear una forma de entrar a una reunión y es todo lo contrario a lo que había que pensar. El cerebro nos juega muchas malas pasadas. Pero venga, también, doctor Dionisio, es que yo quiero enfocarme en un caso personal que me pasó a mí. Por llamarle la atención a unos señores en la calle diciéndoles, oiga, el tapabocas, ¿dónde está? Me gané literalmente un madrazo y un no se ha metido. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué razón la reacción a cuando nos hacen un llamado de atención sobre algo en lo que estamos fallando, la respuesta es agredir al otro en lugar de reconocer el error? Bueno, esta es una situación de bloqueo. Digamos que estamos en una situación donde el ser humano se enfrenta a esta situación. Aparece ahí el sistema nervioso simpático, que es el que bloquea. El que me pone feliz y contento es el sistema nervioso parasimpático. Y lo más seguro es que las personas cuando salen a la calle salen conectados con el nerviosismo de que voy a estar contagiado, que me van a contagiar, que quién es mi vecino. Y esa forma de reaccionar de la persona opera desde la parte en que su cerebro está bloqueado. Entonces no tiene esa gran posibilidad. Yo diría, y propongo de pronto, y pongo en esta mesa al doctor Bruch, y a esta pregunta que Juan Pablo me está planteando, que en esta campaña vamos a salir a jugar un partido de fútbol. O sea, la propuesta interesantísima, doctor Bruch y a la Andy, los aplaudo. Qué bueno que estemos pensando en el ser humano y cómo vamos a salir a encontrarnos en este contexto cuando todos estamos en un confinamiento, en nuestros hogares, en nuestras casas, todos estamos en este momento en nuestros hogares, en las casas, y luego nos dicen vamos a salir a jugar el partido de fútbol. Hablo como técnico de fútbol, que también lo soy, aparte de psicólogo, digo, nos tenemos que preparar esta maquinaria interna y psicológica para luego sí salir a la calle. La cantidad de sesiones de coaching que he tenido y las consultas que se han tenido, Juan Pablo, es debido a eso, a los comportamientos
anómalos y diversos que las personas están aflorando en este momento, que no eso fue contigo, que no te conocen. Ahora con las personas en sus hogares que sí se conocen, hay maltrato, hay violencia, hay una cantidad de temas. Entonces, ¿cómo hacer para esto? Pues tendríamos que tener una preparación y una campaña de cómo nos tenemos que amar nosotros al interior de la familia, cómo debemos amar a nuestros semejantes, porque ahora cambió, Juan Pablo, y esta pregunta tuya cambió hasta el lenguaje no verbal, porque ahora vamos tapados y ya no tenemos, ya no sabemos cómo... Ya no pueden sonreír, entonces ya no sé si uno está diciendo algo sonriendo o de mala cara. Permítame, porque ya tenemos bien el sonido con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Doctor Bruce, cuando se lanza esta campaña, en donde queremos decir que Colombia arranca y arranca seguro, pero a esto se le suma el tema de cultura ciudadana, es que para que el país vuelva a retomar su aparato productivo, necesitamos tomar conciencia cada uno de nosotros de nuestra responsabilidad como ciudadano. Gracias, Juan. Quiero verificar que sí me estás oyendo. Perfecto, adelante. Sí, Juan, yo lo que diría es que, bueno, esta pandemia ha traído muchas cosas, muchísimas cosas, pero ha traído también una cosa muy especial y es la necesidad de que en lo colectivo trabajemos con una disciplina que probablemente no ha sido, digamos, la disciplina con la cual todos nosotros hemos creído. Tenemos, en este instante, tenemos un reto de comportamiento colectivo gigantesco. Puede haber muchas leyes, puede haber muchos policías, puede haber muchas multas, puede haber muchas instrucciones de los gobernantes, pero en realidad somos 50 millones de personas. Si no tenemos a 50 millones de personas comportándose conforme al inmenso reto que tenemos de no contagiarnos, al inmenso reto que tenemos de cuidarnos, y yo me atrevo a decir, Juan Pablo, que a la inmensa responsabilidad que tenemos de hacerlo, porque si lo hacemos, cuidamos a nuestro vecino. Entonces, eso que usted menciona, que además, por cierto, usted lo mencionó en una columna también la semana pasada, muy interesante, que creo que le dijeron que no fuera metiche o algo así. Si eso hubiera sido en la costa, te hubiera... ¿Ah? Me dijeron, no se ha metido, hijo de tantas, y pues me recordaron a mamá. Bueno. ¿En la costa cómo sería? Que no fuera sapo. Como Eche, no joda. Que no sea sapo. Sí, no sea sapo, oye. Bueno, te hubiéramos dicho eso. Pero es porque no tenemos la conciencia verdaderamente de la responsabilidad que tenemos con tantos. Entonces, partiendo de eso, yo creo que no se trata de hacerle una crítica a la gente, sino se trata de ayudarla a entender verdaderamente la dimensión de lo que estamos viviendo. Ayudarla a entender cuáles son los comportamientos correctos. Entre otras cosas porque parte de lo que queremos hacer caer en cuenta, inclusive el nombre lo dice, es que si no lo hacemos de esta forma, las consecuencias para nuestra sociedad pueden ser muy fuertes. Puede haber consecuencias muy grandes en lo económico, puede haber consecuencias, por ejemplo, con que nos tengan que cerrar de nuevo, puede haber consecuencias inclusive en términos de salud. Es decir, una cosa va de la mano de la otra. Entonces, dicho eso, y ya sabiendo todos que un país no funciona si su economía no funciona y su sociedad no funciona, ya dicho eso, la única alternativa que tenemos es la de arrancar con seguridad. Entonces esta campaña es en realidad una donación nuestra y de Accenture, que ha sido nuestro socio, al país. Y voy a decir una cosa más, Juan, esta campaña no va a ser una campaña de la ANDI, nosotros la vamos a donar y la vamos a entregar. Y entregada esperamos que se convierta en la campaña de todos realmente. Ojalá en la campaña de la W, ojalá en la campaña de los colegas de la W, ojalá en la campaña de los gobiernos, ojalá en la campaña de los ciudadanos. No tiene marcas, por eso no vas a ver nunca un sello nuestro, no vas a ver las palabras nuestras en ninguno de los slogans. Es una campaña que la idea, lo que estamos haciendo es entregándole las herramientas para que construyamos, digamos, una campaña de cultura ciudadana por el cuidado, que es como lo hemos llamado nosotros. Sí, doctor Bruce, el otro día hablaba con un amigo y llegábamos a una conclusión muy cierta. Uno dice, lo mejor de Colombia es su gente, sí, pero es que hoy en día uno ve en las calles intolerancia, no se puede decir nada como le pasó a Juan Pablo, y siempre se requiere de un policía para que las personas cumplan. Si no hay policía, entonces hagamos lo que queramos, salgamos a incumplir las normas, no usemos tapabocas, no nos protejamos, saquemos los niños. Entonces nunca hay un policía, o sea, tiene que haber un policía para que ellos cumplan. ¿Cómo hacer para que la gente sea razonable y entienda que el autocuidado es tan importante, no solo personal, sino para proteger también al otro? Yo creo que hay que partir
de que en realidad sí somos bastante disciplinados y que en realidad sí lo podemos hacer. Y le voy a poner dos ejemplos. Yo creo que todos nos acordamos cuando en Colombia no había un solo cinturón de seguridad en un carro. Todos nos acordamos cuando los carros se paraban sobre las cebras. Todos nos acordamos cuando se cometían una gran cantidad de infracciones que hoy en día no se cometen. Yo creo que cuando la gente se convence realmente de la necesidad, de la responsabilidad de hacerlo, lo logra. La otra cosa que hay que reconocer, y en esto tenemos que ser muy justos, es que nuestra normalidad era distinta. Realmente esto es muy nuevo. El tema del tapabocas es absolutamente nuevo. Mucha gente no sabía al principio ni cómo ponérselo. Recordemos esas fotos que había de una señora que se lo ponía al revés, se lo ponía vertical, se tapaba los ojos, se tapaba las orejas. Todo esto es nuevo. Dicho eso, la humanidad nunca ha vivido en estas condiciones y entonces tenemos que ayudar a la humanidad a entender por qué en este momento de la historia, ojalá dentro de un año no, por qué en este momento de la historia es tan importante que lo hagamos y cómo todos tenemos en nuestras manos, que esto sí es muy importante, tenemos en nuestras manos que las cosas salgan bien. Estamos acostumbrados a culpabilizar al vecino, a los gobiernos, a las potencias extranjeras, a los dioses, estamos acostumbrados a culpabilizar a otros siempre. Bueno, pues en este momento estamos hablando de que llegó el momento de que cada uno sea responsable de lo que está pasando. Y si los 50 millones no nos portamos bien, si los 50 millones no entendemos la responsabilidad que tenemos, los resultados pueden ser no muy buenos. Y no muy buenos significa que podemos tener problemas de salud, pero también problemas económicos, pero también problemas de vida, pero también problemas en términos de la capacidad que tenga la sociedad de recuperar su normalidad. Presidente de la Andy, Bruce McMaster, estoy viendo su background, su fondo aquí en el Facebook Live con unos emoticones y también leo en esta iniciativa que dice www.colombiarrancaseguro.com, donde dice que se podrá descargar y acceder libremente al material gráfico de la campaña. Háblenos un poco más de entonces cómo va a funcionar. ¿Va a tener la tarjetica de pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo? ¿Cómo va a ser esto? Sí, sí, Andrea, gracias. Y no quiero monopolizar, digamos, y me da pena con los compañeros de panel, pero sí, este pedacito, Andrea, te lo agradezco. No se afane que después de usted vienen los otros. Tranquilo, doctor Bruce, adelante. Vale, Juan, gracias. No, yo quisiera decir, esta página que aparece ahí, que se llama, como dice, www.colombiarrancaseguro.com, es una página que hemos creado para poner allá todo el material a disposición de todo el mundo. Y te voy a poner ejemplos. Si una tienda hoy en el barrio Ricaute, una tienda hoy en Barranquillita o una tienda hoy en la Comuna 13 quiere bajar material para, por ejemplo, poner en su lugar y decir, guarde así la distancia, lávese las manos, tenga acá, digamos, eventualmente, utilice siempre el tapabocas, va a encontrar más de 200 y tantas piezas que están disponibles para que las baje, las imprima y le ponga su logo. Esa página, sobre todo, es una página de compartir material para que el material pueda ser publicado y el material pueda ser utilizado por todos. Está también para los medios de comunicación. Hoy nos acompañaron algunos medios de comunicación, muchos, digamos, con cosas muy visibles y demás. Esperamos que ojalá de aquí hasta que tengamos la vacuna o de aquí hasta que no sea un gran riesgo, todos ustedes puedan ir bajándolo. Y hay que decir una cosa interesante. Esteban Guerrero, que está aquí, también ha diseñado, digamos, una gran cantidad de facilidades de la campaña, pero una de las facilidades que tiene es la de poder leer también dónde están los problemas y en qué consisten. Y puede ser que los problemas vayan migrando y las capacidades de ir mitigándolos también. Entonces nosotros nos estamos comprometiendo a en esa página mantener material que le sirva a todo el mundo, material que en realidad termina siendo una donación para el país, que es lo que realmente estamos haciendo. Nos tenemos que cuidar y entonces para eso estamos utilizando algunos ejemplos y decimos, no crea que no ponerse el tapabocas no tiene riesgo, tiene mucho riesgo. No crea que irse de fiesta no tiene riesgo, tiene mucho riesgo. No crea que salir de paseo no tiene riesgo, tiene riesgo. Y puede que usted tenga muchas ganas de ir de paseo. Bueno, pues en este momento tenemos que aguantarnos las ganas y tenemos que cuidar a Colombia. Sí, pues precisamente, doctor Bruce, usted decía que Accenture es socio de ustedes en esta campaña tan importante. Estamos con Esteban Guerrero, él es el director de Accenture Interactive Colombia y pues queremos preguntarle sobre lo mencionado también que tiene que ver con las empresas y esta participación en el fomento de la cultura ciudadana. Doctor Guerrero, ¿qué es lo que deben hacer las empresas para promover mejores comportamientos? Pues mire, por diseño, parte de lo que queremos al regalarle esto a Colombia es que ojalá todos acojamos un mismo mensaje,
porque lo que está pasando es que con esa voluntad que todos tenemos de comunicar y con un mensaje disperso, terminamos confundiendo a la gente. Entonces, parte de la iniciativa nuestra es intentar ayudar a que homologuemos el mensaje, y lo segundo, que es lo que dice Bruce, es que estamos haciendo analítica permanente sobre cómo la gente está interpretando el mensaje para poderlo ir ajustando en la medida en que entendamos qué conceptos se están entendiendo y qué conceptos no se están entendiendo. Al final, si hacemos todos como colombianos, hacemos todos nuestro trabajo, estaremos mandando un mensaje homogéneo a la gente de cómo asimilar el distanciamiento social. Pero déjeme, le doy una cuña de un tema que para mí es central en toda esta campaña. Nosotros tenemos un grupo de analíticos que ha venido midiendo el desarrollo de la epidemia en Colombia desde hace varios meses, y a lo largo de todo este periodo, lo único que hemos visto que funciona es medidas de distanciamiento físico, que pueden ser barreras físicas o mantener la gente guardada. Sin embargo, hace tres semanas salió un paper en Estados Unidos que documentó por primera vez que si se usa, el 80% de la población colombiana usa adecuadamente un tapabocas, solamente un tapabocas, y ese tapabocas tiene un 70% de efectividad, podemos bajar la tasa efectiva de contagio por debajo de 1, y si la bajamos podemos liberar la economía y controlar la epidemia. Entonces, esta campaña está enfocada a ver si logramos bailar en la mitad de dos males muy grandes, que es una quiebra de la economía o una crisis médica que no podamos controlar. Entonces creo que Colombia tiene una bala, y esa bala es el distanciamiento social, y si todos nos unimos podemos ayudar a mejorar la probabilidad de que eso pase. Esteban Guerrero de Accenture, deme un momento porque quiero saludar también al profesor Freddy Cantes, uno de los grandes expertos en cultura ciudadana, en no violencia, profesor además de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos de la Universidad del Rosario. Profesor Cante, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Óigame, profesor Cante, esta idea de empezar nuevamente a promover cultura ciudadana en este marco tan particular de la emergencia del coronavirus, pues sin lugar a dudas, por lo menos a mí, y yo creo que a todos los que nos tocó en algún momento las administraciones de Antanas Mocus, nos trae recuerdos. Y la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿esto de la cultura ciudadana es algo que nunca se acaba? Es decir, nos toca insistir e insistir e insistir en un mensaje ciudadano. Es imposible pensar que si hoy enseñamos, dentro de 5 años, dentro de 10 años, lo aprendido se mantiene. ¿Esto es un ejercicio de nunca parar? Sí, efectivamente, pues aquí hay que decir que la cultura ciudadana es la nueva forma de hacer política pública, porque la forma tradicional de hacer política es a través de incentivos como el garrote y la zanahoria, represión, confinamiento estricto, seguimiento de las personas como lo hacen en China, en Corea, y aquí de lo que se trata es de respetar ciertas libertades, de mantener la economía y de propiciar algo muy importante que es esencial en todas las sociedades y es más allá de la cultura ciudadana, es el amor cívico, el amor por la especie, por la colectividad, por la naturaleza. Y esto, como usted bien lo dice, no es fruto de una campaña de unos pocos meses, de un semestre, de un cuatrenio, sino que la cultura está relacionada con los valores, con las emociones, con las creencias más profundas. Entonces es algo que se tiene que hacer incluso con los más pequeñitos a través de muchas generaciones a lo largo de mucho tiempo para que se afiance y no tenga reversiones. Sí, profesor Cante, quiero preguntarle por el análisis que usted hace del día sin IVA. Digamos que hay detrás de este afán, entonces, pues obviamente hay preocupación por la reactivación de la economía y eso está muy bien, pero ¿cómo evalúa usted este fenómeno que incluso nos puso en los titulares de los medios internacionales con un poco de burla con el COVID Friday? Bueno, aquí hay un elemento lamentable que no previeron los hacedores de política pública y son los movimientos de horda. Fue muy equivocado que eso se hiciera un solo día en un horario limitado y en un espacio tan limitado como el de los supermercados, que así sean de grandes superficies, pues se nos quedan pequeños ante el gran reto del distanciamiento social.
Entonces, ahí toca pensar en otras cosas. Por supuesto que juega el amor cívico porque muchas personas vieron que era más importante una rebaja, un electrodoméstico, una promoción que la propia vida y que la seguridad del resto del colectivo. Pero venimos de un encierro muy estricto, entonces eso también es criticable y por eso yo saludo y felicito esta iniciativa que pues tiene que ver con la cultura ciudadana como algo que respeta las libertades y que promueve la cooperación voluntaria. Sí, profesor Cante, también yo quiero que usted nos cuente cómo se podría fomentar la cultura ciudadana en las autoridades, porque aunque son ellos los que nos están poniendo ese garrote y esa zanahoria, como usted lo menciona, pues también en muchas veces, en muchas oportunidades cometen errores, por ejemplo, cuando se ven abusos policiales o, por ejemplo, en lo que mencionábamos al principio del programa de aceptar sobornos para permitir que la gente se pueda transportar ilegalmente y demás. Las autoridades también cumplen un papel muy importante en este tema de la cultura ciudadana. ¿Qué deben hacer ellos? ¿Cómo incentivar en ellos esto? Bueno, pues esto es un reto tan enorme que tendría que convocar a la academia, las universidades, los colegios, los centros de investigación, porque así como en el proceso de paz se requería de una cultura democrática y de una cátedra por la paz, en estos tiempos pandémicos se requiere de una formación al cuerpo de policía, a los funcionarios públicos, a la ciudadanía, y de una reconversión de la manera de hacer política pública, porque los gobernantes lo que han hecho es publicitar una cantidad de datos alarmantes, llenarnos de pánico, regañarnos, poner unas variables como mucho más importantes que las otras, como si la vida únicamente tuviera que ver con el tema del COVID y la vida pues es también salud mental, es respirar aire puro, es andar por espacios amplios. Entonces, hay que reconvertir esos espacios y convertir a los gobernantes locales y nacionales en unos pedagogos, abrir en los espacios para programas de televisión y para cátedras en donde se le pueda enseñar a la gente no solamente el tema de la mascarilla y el lavado de manos, sino otras medidas importantes para salir a la calle, porque el tema de la pandemia nos va a acompañar durante mucho tiempo y es una locura pensar que vamos a permanecer encerrados durante más meses. Esto tiene que cambiar. Sí, profesor Cante, ¿cómo hacer con el tema de los vendedores informales o quienes necesiten rebuscarse el dinero para llevar a sus casas? Porque una cosa diferente es decirle a la persona, venga, no salga y sea cual sea la medida, se tendrán que quedar en su casa obligatoriamente, pero aquellos que definitivamente no puedan hacerlo, tengan que salir al rebusque, ¿cómo hacerles entender esa situación para que la cultura vaya también a ellos, para que también entiendan que es importante la autoprotección, pero siempre y cuando ellos también puedan tener algún ingreso? Sí, pues aquí es importante establecer un diálogo entre los vendedores ambulantes y las autoridades locales, porque en los espacios urbanos proliferan los bienes públicos impuros, o sea, aquellos que aumentan en congestión y en rivalidad justamente por la cantidad de pobladores o de caminantes, de transeúntes. Entonces hay que pensar en otros espacios más amplios, más abiertos, que mantengan la distancia social. En el tema de vendedores ambulantes, yo he recorrido el Restrepo y el 20 de julio y esos espacios de ventas ambulantes permanecen como antes de la pandemia. Entonces hay que darles más espacio de la calle, así como se piensa en universidades y en grandes superficies manteniendo distancias sociales, pues también hay que repensar y reconvertir el tema de las ventas informales y por supuesto exigir el uso de la mascarilla y de las medidas higiénicas. Doctor Bruce McMaster, leo un comentario en Facebook Live y quiero transmitírselo, lo hace Fernando Alonso Contreras. En este país no hay cultura para este tipo de iniciativas. ¿Será que nos falta cultura para poder aplicar cultura ciudadana? No, volví a perder el sonido de Bruce McMaster. A ver si logramos restablecerlo porque sí quería por lo menos dejar esa pregunta
que me parece interesante, Andrea, porque mucho se habla de lo que tenemos que aprender en cultura ciudadana, pero de pronto nos hace falta una base previa, que es la de la cultura como tal, para entender que un aprendizaje en cultura ciudadana pues es un aprendizaje que nos sirve a todos. Claro, claro, y sobre todo que el profesor Cante menciona que también es importante la libertad para que cada quien no esté acostumbrado al garrote y la zanahoria, pero hasta qué punto estamos preparados también para tener por lo menos esa conciencia y cada quien tomar sus decisiones, pero muchas veces parece que se actúa sin esa conciencia y, por ejemplo, si estamos preparados para recibir esa pedagogía, entonces es poner de lado y lado de quien hace esta labor pedagógica, pero también de quien pues asume esta libertad con sus consecuencias. Desde Cartagena nos escriben, se necesita cultura para poder lograr la cultura ciudadana. A nuestros invitados, muchas gracias. Brooke McMaster, presidente de la ANDI, los profesores Freddy Cante y Néstor Dionisio, y también el director de Accenture Interactive Colombia, Esteban Guerrero, gracias por estar con nosotros, y ojalá la cultura ciudadana nos sirva también para superar esta emergencia del coronavirus. Es una gran apuesta y acompañamos esa apuesta. Ya volvemos, sigue la W.